Hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados. Hermano, lo que pasa es que yo no sé predicar. Vea, hermano, usted solamente déjese usar el Señor. Déjese usar el Señor, hermano. Dios no nos ha llamado a nosotros, hermano, para no dejarnos usar. Dios nos ha llamado a nosotros, hermano, ¿es para qué? Para que Él haga milagros por medio de nosotros. Cuando Jesucristo iba caminando por el agua. Amén. Jesucristo iba caminando por el agua, hermano. Lo llevaba el Espíritu Santo caminando por las aguas. Amén. Y cuando los discípulos vieron, pensaron que era un fantasma. ¿Cómo que nosotros le vamos a dar más lugar al diablo que a Dios? Le vamos a dar más poder al diablo que a Dios. ¿Ah? El diablo puede brincar y tratar y hacer lo que le da la gana, pero nosotros con Cristo somos más que vencedores. Amén, aleluya, vive Amén. Cristo. El diablo puede venir como le dé la gana, pero usted y yo tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús y se tiene que ir, porque usted y yo tenemos el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y el que nos guía en esta tierra se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le da poder al ser humano para reprender al diablo. Amén. Y a su nombre. Hermano, y es que eso lo dice la palabra de Dios. La Biblia lo dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice: y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En Jerusalén, en Samaria. Ahora, mucha gente piensa que ser testigo de Dios, ser testigo de Cristo, es, hermano, simplemente venir a una iglesia, congregarse y cantar alabanza. No, hermano, somos testigos de Cristo cuando el poder de Dios te acompaña y hace milagros y sanidades, lo que hacía Cristo aquí en la tierra. Amén. Por eso es importante, hermano, que usted y yo a la casa donde lleguemos oremos. Usted puede llegar a la casa donde usted llegue, hermano, sea de su hermano, de su amigo, del primo, lo que sea. Antes de usted salir de esa casa, usted tiene que orar. Y antes de que usted entre en esa casa, usted tiene que orar. Y antes, hermano, de que la gente lo salude usted tiene que declarar la paz de Dios sobre esa casa para que el milagro se haga. Amén. ¿Quién es el que vive? Porque usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos de verdad el poder de Dios en nuestra vida. Y cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, entonces el poder de Dios va a llegar a nosotros. Amén. Y es el que vive. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, nosotros tenemos que restaurar. Amén. Si el hermano está caído, tenemos que restaurarlo. Y qué bonito que el hermano diga: hermano, yo estaba mal, me sentía mal, pero llegó el hermano fulano a mi casa, hermano, y me oró y Dios me sanó. Amén. Gloria a Dios por el hermano. ¿Qué dice el Señor? Ese es mi siervo, ese es mi hijo, en él está mi poder. Amén. Ese es mi siervo, ese es mi hijo, en él está mi poder, hermano. Pero nosotros tenemos que entender algo bien claro: es que el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Por lo tanto, al Espíritu Santo lo tenemos que usar. Claro, que lo tenemos que hacer ¿en qué? En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Porque en el nombre de Jesús se tienen que sujetar todos los demonios. En el nombre de Jesús se sujeta todo, pero se sujeta porque tenemos el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo, hermano, en el cristiano es fundamental para que salga el ministerio. Ustedes, a veces, hermano, pensamos que salir del ministerio es ya. Una de las cosas que me enseñaba el Señor, que para salir del ministerio tenemos que ir al desierto a buscar al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ir al encuentro con Dios para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida. Hermano, entonces, si yo no voy al desierto, el Espíritu Santo no está conmigo, hermano. Está con nosotros, pero una cosa es que esté con nosotros y otra cosa es que el poder de nosotros, del Espíritu Santo esté en nosotros, dentro de nosotros. Amén. Jesucristo, antes de salir al ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Se fue al desierto, hermano.
¿Y quién lo guió al desierto? El El Espíritu Santo lo guió al desierto para que se hiciera los primeros 40 días de ayuno para entrar al ministerio. Y yo le voy a decir una cosa, esto y esto me lo enseñaba el Señor, a mí me decía, ministerio que no comience con los primeros 40 días de ayuno no tiene firmeza. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué? Decía, porque el ministerio debe de comenzar, el cimiento del ministerio que yo le doy al hombre comienza con 40 días de ayuno. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo así? Sí, así es. Porque ese es el cimiento. Por eso hay muchos ministerios que han salido, hermano, y hacen por allá y por acá, hermano, brinca, saltan y patalean pasando 3, 4, 5 años, ya no, ni se escuchan. ¿Por qué? Porque no tuvieron cimiento. Salieron, crecieron y así crecieron como palma, cayeron como coco. Amén. La importancia de nosotros como cristianos evangélicos tenemos que hacer es eso, hermano. Buscar la presencia del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios nos guíe a buscar la presencia de Dios. Amén. Por eso el cristiano tiene que ser ayudador. El cristiano tiene que ser vigilador. El cristiano tiene que ser un buen lector. El cristiano, hermano, tiene que ser una persona, hermano, que esté, hermano, en la iglesia congregándose, le pide al Señor. Amén. Porque el poder de Dios es el que nos insta a nosotros. Hermano, lo que pasa es que a mí me da mucho sueño. Entonces usted no tiene el Espíritu de Dios, usted tiene el Espíritu del sueño. Porque el Espíritu de Dios te mantiene despierto. Amén. El Espíritu de Dios te mantiene despierto. Y la Biblia dice que en estas cosas no perezosos, sino que diligente. Amén. Amén. No perezosos, sino que diligente, hermano, de saber cuál es la misericordia de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces, hermano, ¿por qué el diablo nos engaña? ¿Por qué el diablo nos engaña? Porque estamos falta de cimiento espiritual, hermano. El cimiento espiritual tenemos que fundamentarlo en los sacrificios vivos ante la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no solamente hizo una vez 40, varias veces hizo de a 40. Nuestro Señor Jesucristo se levantaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y se apartaba, dice, ¿cómo es? A un trayecto, hermano, de tiro de una piedra. Amén, hermano. Podía ser 50, 100 metros de la casa, allá al desierto, allá estaba solito el Señor. 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y el Señor a veces haciendo vigilia, hermano, los dejaba aquí vamos, los que van a vigilar conmigo, y se iban con el Señor y uno se dormía y él se iba más adelante a orar. Se iba a clamarle al Padre Celestial, hermano, y era el Hijo de Dios, y nos dejaba. Él no hacía eso, hermano, porque Él quería hacerlo. Él lo hacía porque nos estaba enseñando a nosotros que cómo tenemos que estar delante de la presencia del Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo, sometiéndonos a Él, para que Él haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas y por medio de nosotros a mucha gente. Amén. Y es el que vive. Pero muchas veces nosotros tenemos un problema serio. Queremos que Dios nos use, pero no queremos usar. Amén. Porque ya yo predico, porque ya yo canto, porque ya yo soy pastor, porque ya yo soy líder, porque hermano, eso no, olvídese ese cuento que porque usted es pastor, porque usted es líder, porque usted sea el que más sabe, el que más profetiza, es que usted está bien con el Señor. Olvídese ese cuento. Una cosa son los dones y otra cosa son los ministerios y otra cosa es usted estar bien con el Señor. Amén. Y es el que vive. Y hay una cosa muy importante que dice el Señor. Es que, hermano, el Espíritu de Jehová, el Señor, ¿está qué? Sobre mí. Sobre mí. ¿Por qué qué? Porque me ungió Jehová. ¿Y para qué me ungió el Señor? ¿Para que hable mal de mi hermano? ¿Para que piense mal de mi hermano? ¿Para que ande con la malicia? ¿Para que ande mirando si el hermano está bien o está mal? Para eso me llamó el Señor a mí. Para eso me ungió el Espíritu Santo. Para estar chismoseando, para estar celoso espiritualmente, celo ministerial, para estar, ver que el hermano nuevo que llegó y está creciendo más que yo me voy a encelar porque el hermano está creciendo más que yo.
Cuando el Espíritu Santo me llamó a mí, fue para que yo fuera reparador de portillos. Fuera para que yo fuera reparador de calzadas. Amén. El Espíritu Santo me ungió a mí. Es para que yo vaya de mi hermano que cayó en pecado y lo levante y le diga: no te preocupes, hermano, yo voy a orar por ti, porque vamos para la iglesia nuevamente. ¿Aló? Porque muchas veces tenemos un problema serio que no, ese es un sinvergüenza, ese es el tonto, ¿no, hermano? Cuando usted se pone a mirar lo malo, usted anda en lo malo. Una cosa es que discernamos lo malo y otra cosa es que andemos pensando siempre en lo malo. Amén. Conocí un varón que ese varón para él todo era pecado. Y yo le decía: hermano Juan, hermano, usted no tiene por qué estar viendo tanto el pecado, ve a Cristo, mi hermano. Oh, hermano, es que esos son unos sinvergüenzas, unos evangelicuchos ahí que se la pasan haciendo que hablen mal del evangelio. Hermano, no diga eso, hermano. Hay que orar por ellos para que Dios los restaure. ¿Cómo con una persona de 10 años que se haya apartado por andar en el pecado? No, hermano, eso ya no le queda más nada sino una respetación. Eso dice la Biblia. Y yo, hermano, ¿dónde está la misericordia de Dios en su vida? Hermano, vivió y está viviendo todavía. Todas las palabras que él predicó, todo eso se le vino encima, mi hermano. ¿Por qué? Su mujer se le fue con otro hombre. Él se fue al mundo y hasta la presente. Las mismas palabras con que él juzgaba, hoy en día lo están juzgando a él y no lo dejan llegar a los caminos del Señor. Porque él condenó a muchos. Ahora esas mismas palabras con las que él condenó a muchos, hoy en día, hermano, lo están condenando a él. Amén. Por eso nosotros tenemos que mirar bien claro qué hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿O qué lo estoy poniendo yo? A Dios le agrada que nosotros pongamos al Espíritu Santo a trabajar. A Dios le agrada, al Espíritu Santo le agrada que nosotros lo pongamos a trabajar. ¿Por qué dice la Biblia? Envía la palabra. Que no volverá así. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque tiene que hacer el efecto, hermano. Yo tengo la fe que si yo envío la palabra a tal parte, aquí vino la hermana ahora un día que tenía un sobrino por allá por Canadá, hermano, y el hombre estaba perdido, tenía como 2 o 3 días que no aparecía. Y vino aquí como a las 9 de la noche: hermano Gustavo, vamos a orar, que mire que mi sobrino está perdido, tiene 2 o 3 días que no aparece. Hermano, están en una lancha. No se preocupe, hermano, vamos a arrodillarnos, levantamos las manos al cielo y yo solamente dije: Padre, en el nombre de Jesús, dentro de 2 horas habrá noticias de ese varón. Y con él habían como 4 o 5 tripulantes, hermano, porque son pescadores, son lanchas pescadoras. Hermano, y cuando eran las 11 de la noche llamó la hermana: hermano pastor, ya aparecieron. Amén. Ya aparecieron. Simplemente la palabra se dio con fe creyendo. Amén, hermano. ¿Con fe qué? Creyendo. Y estaba en Estados Unidos y nosotros estábamos en Canadá. Y nosotros aquí en Sevilla. Amén, hermano. Y es el que vive. Y ya su nombre. Así que, hermano, cuando usted y yo, hermano, le demos buen uso al Espíritu Santo en nuestra vida y hagamos que el poder del Espíritu Santo se aflore en nosotros, se manifieste en nosotros, hermano, nos llegue, hermano, esa misericordia de Dios sobre nuestras vidas, vamos hasta cambiar el modo de pensar, el modo de mirar, el modo de oír, el modo de ver, aún hasta el modo de caminar. Porque yo le digo esto, hermano, el poder de Dios cambia las cosas, hermano. ¿El poder de Dios qué? Cambia las cosas, hermano. Por lo tanto, en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. Si un cristiano me viene a hablar mal de un hermano, yo no tengo que decirle: hermano, arrepiéntase, busque de Dios. Eso no le agrada a Dios. Amén, hermano. Si un varón, una hermana me viene a
esto y lo que me decía el Señor. ¿Sabes qué me decía el Señor? Me decía, el chismoso es como el ladrón. Y yo me quedé sorprendido porque el chismoso es como el ladrón. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo es el chismoso? El chismoso es como el ladrón. Me dijo, sí, porque si el ladrón se roba algo y consigue quien se lo compre, sigue robando. Pero si nadie se lo compra, él no vuelve a robar, no es que nadie se lo compró. Así lo mismo es el chismoso. Si el chismoso consigue quien lo escuche, quien lo oiga, sigue chismoseando. Pero si no consigue a nadie que lo escuche, deja la chismoseadera. Amén, así es. Amén. Y eso es cierto.